La verdad que es un logro muy importante desde el punto de vista republicano, un debate que se dio durante un mes y medio entre diputados y senadores. En ambas cámaras tuvo un consenso mayoritario y permitió que se apruebe una muy buena ley que lo que hacía era retrotraer las tarifas al 1 de junio del año pasado y a partir de ahí los incrementos que sean a nivel de lo que significa el incremento de los salarios a nivel nacional. Lamentablemente el presidente Macri vetó esta ley, con lo cual los argentinos, los formoseños tendremos que seguir pagando estas tarifas increíblemente exorbitantes que nos llevaron a definir esto como un tarifazo y que sin duda está asumiendo el costo político del presidente Macri de una decisión de elegir pagar a los intereses de la deuda y no a pensar en lo que significa reactivar la economía de nuestro país. Recién decía el senador Nenos que si se daba vía a todo esto íbamos a terminar perjudicando a la provincia, que hay otros proyectos más viables que cuentan con el aval de los gobernadores. ¿Están así? Él tiene que justificar lo injustificable, tiene un rol que pobre, tiene que decir que vetar una ley que es un criterio monárquico, porque en realidad es no respetar a un poder, y decir que esta ley era mala para Formosa y no tiene elementos, porque el hecho de que se pregunta, hay que preguntarle a un formoseño si en noviembre podía pagar la factura y si hoy puede pagarla o no. Entonces, si nosotros volvíamos las facturas al 1 de noviembre, que nos diga que cuánto daño le hacíamos. Se ampara en que bajo esa hipótesis Buenos Aires seguiría teniendo privilegio, lo cual no es cierto porque ya el kilómetro cero se aplica para todo el país, es decir que el transporte cuesta para todos y sin duda que la capital federal tiene menos costo de transmisión, no obstante Formosa es la quinta más barata de transmisión de la energía, pero bueno, tiene que, me hace acordar cuando se endilgaban a su fracción política como grandes discursos, pero con poco fundamento práctico. Y la verdad que hay que preguntarle a la gente a fin de mes de noviembre y a fin de mes de este año si le convendría o no que se retrotraigan las tarifas. Esa es la única respuesta que él tiene que dar. Y después la otra opción que nos proponía es que le reduzcamos el ingreso a las provincias bajándole el IVA. Nuestro gobernador desde el primer día se opuso a eso, porque reducir lo que es una fuente de ingreso para las provincias después impacta en el salario de los trabajadores provinciales, en la construcción de obras por parte del Estado provincial, ya que el gobierno nacional no ha aportado ni una sola nueva obra. Pero bueno, yo la verdad que lo escuchaba las otras noches a las 3:30 de la mañana y no digo que me sentía mal, pero veía a una persona que tenía que justificar lo injustificable. Este anuncio que se ha dado en las últimas horas también de, bueno, más de 10 medidas para hacer un poco más eficiente el Estado, ¿no? Para sintetizar lo que le pareció. Y es que otra mentira, porque esto no es para hacer más eficiente el Estado. Esto en realidad es para reducir el gasto que tiene el Estado básicamente en personal. Hay algunas medidas que obviamente uno va a estar de acuerdo en reducir los costos superfluos, en verificar que no se hagan gastos que son innecesarios, como es el tema de la clase en la cual vuelan los funcionarios y todo eso, pero en realidad lo que encubre es el despido de la gente. Y cuando hablamos de despedir a la gente, primero marca la insensibilidad de este gobierno, le preocupa nada a la gente, lo único como buenos empresarios, porque esto es lo que hay que recordar. Digo, un empresario dice, bueno, hay que reducir costos, no nos va mal, ¿qué hace? Despide. Y este es el criterio que tienen estos empresarios que están en el gobierno nacional. Entonces, el principal sentido de ellos es despedir gente. Cuando asumieron, dijeron que iban a pedir a las universidades que estudien cuál es la planta más conveniente para cada organismo, es decir, por ejemplo, tomar vialidad y hacer un estudio quién realmente aporta al organismo y al otro ofrecerle una salida, digamos, razonable si es que el organismo cambió de objetivo. Pero esto es lisa y llanamente buscar reducir el déficit fiscal mediante la expulsión de gente. Pero es como piensan, basta recordar lo que dijo Vidal respecto a que un pobre no va a poder dejar de ser pobre nunca,
y que para qué generar universidades que puedan permitir que esa gente pobre vaya a la universidad, porque un pobre no va a salir de pobre. Bueno, este lamentablemente es el pensamiento de esta gente rica, que está acostumbrado a tener empleados, que está acostumbrado a tener muchos de esos empleados en negro, y que entiende que hay gente que nació bien y hay gente que nació mal. Nosotros entendemos que hay inequidades y que hay que trabajar para superar esas inequidades. Esta gente no, basa el funcionamiento de una sociedad en las diferencias. Así nos va.